Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que nos escuchen, lo importante es que lo están haciendo. Estamos aquí con Criseida Santos Guevara, novelista, escritora. Me escuchaba ahí por una entrevista que poeta de closet también. Poeta de closet. ¿Cómo estás, Criseida? ¿Qué tal, no? Pues muy contenta de estar aquí en mi alma mater, compartiendo todas estas inquietudes creativas, artísticas y pues, tratando de ponerme al corriente, ¿no? Porque, digo, soy egresada de la licenciatura, en ese momento se llamaba licenciatura en Letras Españolas, ahorita ya hay otras cosas, y, y en mis años era mucho más tradicional el enfoque, entonces renovarse o morir, y por eso lo de poeta de closet, porque trato de salirme de la tradición para estar más como actualizada, ¿no? No, pues supongo que a todos nos toca, ¿no? Si no nos movemos, pues el tiempo se mueve sin nosotros. Pues el objetivo de esta charla con Criseida es, por supuesto, que hablar de sus dos libros. Eh, pero también nos gustaría, sobre todo, hablar de las temáticas en las que rodean estas dos narrativas y, sobre todo, eh, La Reinita Pop no muerto, que entiendo que es un retrato realmente de una generación a través de la historia de Lupe, que es una historia de amor, y que realmente para ti la cultura pop en esta novela tiene un papel fundamental en la construcción. Claro. Bueno, en primer lugar me gustaría decir, originalmente La Renita Pop no ha muerto se publicó en 2013. Es ahora que en el 22 Random House, digamos, llamó la atención esta, esta propuesta, se reedita y me ha gustado este ejercicio porque justamente nos lleva a estas reflexiones, ¿no? Es una generación, Lupe como personaje central y su relación con todos los productos culturales, música, programas de televisión, están en un punto muy fronterizo de un antes y un después. Como la historia de Lupe sí ocurre en los 2000, ¿sí? Pero está junto en esa frontera de fin del siglo XX, inicio del XXI. Y como que internet sí, internet no. Internet sí, internet no. No. O internet muy precario o muy rudimentario. El acceso incluso a la cultura pop, ¿no? O sea, no teníamos la facilidad de bajar canción, no había YouTube, ¿no? Entonces, es como depender mucho del radio, mucho de los programas de televisión, y a través de eso, bueno, esto no es ninguna novedad, a través de eso educarnos sentimentalmente, ¿no? Pero lo que caracteriza a esta generación es que es un poco, como dicen por ahí, de chile, de manteca y de puerco, porque era lo que agarrabas, ¿no? Ahorita alguien te da una referencia y la buscas, Google, Internet, voy a tener suerte. Y en aquellos momentos no, era más lo que pescaras, lo que agarraras, que un amigo te da un cassette, un CD, te recomendaba un libro, etcétera. Y esa es la frontera, ¿no? Y eso se traduce, en el caso muy especial de Lupe o de esa generación, incluso con el conocimiento, pues, con el eufemismo de nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿no? O sea, con temas de diversidad, con temas de orientación sexual, con temas, sí, maternidad, todo lo que atraviesa el colectivo LGBT en sí siempre, pero más en esta época de poco acceso a información y poca socialización o sociabilización pues de saberes, ¿no? O sea, de experiencias. La primera pregunta, me parece que esta entrevista va a ser un poco un diálogo entre dos generaciones que aún se tocan, pero que el mundo ha cambiado, sin duda, entre estas dos. Y me encantó un término que utilizaste, que es educación sentimental. Y un poco la pregunta que va un poco es, ¿crees que esta limitación a contenidos, tanto música como vídeos, como películas, como programas, ya sea de radio o televisión,
¿crees que facilitaba un poco la fraternidad entre personas de la misma edad? O sea, que los contenidos fueran limitados, un poco forzaban ese tipo de comunicación fraternal. Sí, de cierta manera, porque pues todos estábamos viendo lo mismo. Todos veíamos la misma novela, veíamos la misma caricatura, escuchábamos, o cuando salió MTV, veíamos MTV y veíamos los mismos videos. MTV suena a una utopía, o sea, MTV, me imagino. Yo sé, incluso ahora que lo mencionas, estaba platicando con unas alumnas de la carrera de Letras Hispánicas y profesoras, y me dice una de las profesoras, no, pues leímos La Reinita y no sabían quién era Cristina Saralegui. Se entiende la estructura del talk show, se entiende la estructura de la revista de espectáculos, pero no conocen al personaje. Y es, bueno, para empezar que Cristina Saralegui ya está jubilada, ya quién sabe quién sea. Y yo jamás pensé que tuviera que poner en mi clase un video para que vieran ese programa, porque sí los referentes culturales eran más absolutos para nuestras generaciones, ¿no? O sea, la generación antes y después del boom de Internet, la generación de antes del Internet, pues era muy absoluto. Todo el mundo sabía quién era quién porque teníamos el mismo acceso. Y cuando no, pues te lo traían, ¿no? Mira, fui a Estados Unidos y me traje esto, ¿no? O te grababan videos. Es muy chistoso. Yo me acuerdo, incluso aquí en el campus Monterrey, un amigo con un VHS grababa MTV todo el día, toda la noche, y nos poníamos ahí en Aulas 2, porque antes tenían colgadas televisiones con videocaseteras, y nos poníamos a ver videos. Y una cosa que no va a suceder ahora porque uno se puede con un VPN conectar a, no sé, Turquía. No, por supuesto. Y ver cosas muy variadas, que eso también tiene una riqueza y propone conversaciones muy interesantes, pero no van a ser tan, digamos, el 99% exactas con los generacionales, ¿no? Con los cogeneracionales. Y hablando de esta palabra tan linda que llamamos nostalgia. Nostalgia. Hablando de nostalgia, yo me imagino que una de las problemáticas más fuertes que te encontraste en la construcción de la novela fue la selección de aquello, pero no de esto. De esta canción y descartar esta. O sea, ¿cómo hacer, qué tan difícil fue dentro de tu nostalgia? Porque me imagino que la novela está escrita en toques de nostalgia, tal vez no en su totalidad, pero sí toques de nostalgia. ¿Qué tan difícil fue la elección de estas referencias culturales que le darían voz y retrato a esta generación? Mira, yo antes de La Reinita Pop No Muerto escribí una que se llama Rhyme and Reason, que también tiene muchas referencias musicales. Y el espíritu que alimentaba Rhyme and Reason era un poco, porque yo en ese momento era muy fan de Eminem, que después se retoma. Era muy fan de Eminem y yo entendía el 10% de las referencias que estaba diciendo, ¿no? Entonces yo decía, eso se puede, yo voy a imponer mi canción, mi colonia, mi realidad, mi familia. Y quien le entienda que lo entienda quien lo entienda, ¿no? Y no, o sea, Rhyme and Reason tiene otras dimensiones y otro tono y otra manera de contar la historia, pero después yo creo que el mismo crecimiento que tiene la globalización o los mismos patrones que sigue la globalización me afectaron y dije, tengo que recurrir a cosas más identificables. Por eso la selección fue un poco menos arbitraria de lo que había sido con Rhyme and Reason. O sea, por ejemplo, si tú ahorita me preguntas, bueno, pero el soundtrack de la novela, ¿son tus canciones favoritas? No, son ya canciones más pensadas que pudieran funcionar. Que pudieran relacionar al público. Y sí que estuvieran por ahí también dando vueltas ¿Dirías que le restó intimidad? No, porque
Pues si bien no puse acá Sí, aquí la canción la que canción tú solo más conoces. Sí, sí, pegadora sí. que yo conozco y con mis compas, Sí, sí, sí. sí apunta mucho a algún éxito reconocible en, en varias partes, ¿no? Quiero pensar. Bueno, no he recibido quejas. Entonces, Una pregunta literaria que realmente yo me esfuerzo a hacer es que el humor en tu novela tiene un rol importante. Eh, que- para mí es una estrategia. pero realmente en un mundo en el que la civilización de la imagen se ha apoderado del humor, ¿cierto? Las redes sociales hoy son el instrumento pues, más instantáneo y me atrevería a decir que preciso para conectar con el humor. Qué labor tiene el lenguaje escrito en poder desatar carcajadas en los lectores? ¿Qué tanto del futuro de la literatura se encuentra en...? Porque no te ríes igual cuando ves un meme que cuando es una construcción de 2 páginas y llega un momento en donde te partes. Claro, claro. Pues es una pregunta interesante porque yo últimamente he pensado que realmente ya, y a lo mejor me van a cancelar Aquí a funar. por decir eso, ¿no? Yo pienso realmente que la literatura es como una especie de hobby vintage. O sea, leer es algo muy vintage. Y en ese sentido, si no eres un lector por interés propio, es muy difícil pensar en cómo hacer, bueno, a ver, me estoy haciendo un poco bolas, pero lo que quiero decir es, para mí creo que justamente esa competencia que tiene la literatura contra el podcast, el meme, El cine, el cine, sí, sí, sí. todas esas cosas, para mí justamente me parece que el humor hace más accesible este tipo de pasatiempo, propuesta Vintage. vintage, ajá, porque sí me parece que, pues, es que si lo ves, o sea, yo sé que leer y el libro, o sea, por supuesto, yo defiendo, a eso me dedico, pero si lo ves desde afuera, desde como, imagínate, somos seres del año 3000, de pronto se va a ser muy chistoso voltear a ver a un grupito de personas que se juntan a leer y hablar de ese libro, ¿no? Cuando afuera está pasando un mundo hiperestimulado o hiperestimulante, ¿no? Y que tiene temas que caducan mañana, en 2 días, y dejan de tener vigencia y dejan de tener chiste incluso. Entonces ese es un reto muy interesante que tiene la literatura y no sé si lo voy a lograr porque para mí sí es un proyecto mantener esa estrategia que siga causando cierta reacción ese intento de sentido del humor, ¿no? Porque a lo mejor envejece mal, ¿no? Porque Por supuesto, por tú, supuesto. tú escuchas chistes de Polo Polo hoy y ya perdieron mucha... El humor tiene ese peligro, ¿cierto? Exactamente. Pero a veces lees cosas de, no sé, El Quijote y sigues riéndote. Entonces es un misterio también, de cierta manera, que sí creo que atrapa la página escrita o la palabra escrita. Porque da más pautas de cómo se construyó ese humor. Y no depende no depende tanto de que haya una sociedad que lo entienda inmediatamente o haya un movimiento o un grupo que lo entienda inmediatamente sin necesidad de mayor elaboración, ¿no? Entonces, ahorita yo digo, hay ciudades feas en el mundo, pero ¿en qué otra ciudad más fea del mundo un gato gigante lo ha orinado? Y van a morir de risa, pero esta entrevista la escuchas la próxima semana Sí, sí, sí. bueno, o la escuchas fuera de Monterrey y van a tener que poner acá abajo la explicación del gato gigante orinando. En un mundo o en un medio como el libro o la palabra escrita es más factible que construyas esa ciudad
y luego construyas esta imagen de un gato gigante orinándola. Y te va a dar risa dentro de 50 años. Y en 100 sí, lo que necesitas para entender está ahí. Está ahí, exactamente. Un poco contestas mi siguiente pregunta, Criseida, pero creo que esta es me disculpo de antemano, pero esta es una pregunta un poco compleja a escritores y escritoras, pero me gusta hacerla. Y es un poco compleja porque cuestiona un poco el futuro de la palabra escrita. Y un poco la pregunta es, ¿qué cualidades tú crees que mantiene la palabra escrita que otros medios de comunicación, que otros lenguajes no contengan, y que en esas cualidades radique su futuro? O sea, por ejemplo, acá hablamos de una muy importante, que es la construcción de una narrativa propia para entender un mensaje particular. ¿Qué otras cualidades tú ves en el futuro de la palabra escrita que no sean replicables en otro lenguaje? Lo que a mí me gusta de la literatura, de la escritura creativa, es esta extraña conexión entre lo individual y lo colectivo. Leer es un ejercicio completamente completamente individual. Solitario, inclusive. Solitario. Igual leer. Te tienes que leer y escribir, las dos cosas. Te aíslas o te necesitas aislarte para estar ahí, para hacer las dos operaciones, ¿no? Leer y escribir. Sin embargo, tiene un componente comunitario, de vínculo a la sociedad, pues a través de círculos de lectura o lectura en voz alta, o que tú dices, mira este poema. O sea, tiene esa capacidad. Y yo creo que esa es una de las cosas que no tienen otras cosas. La música no es, bueno, aunque exista los audífonos, no, pero es comunitaria. Es comunitaria, sí, totalmente. Sí. Es un ejercicio. Incluso para tocarla, bueno, tú la guitarra, yo maracas. Al balcón de alguien. Ajá. O tú y yo aquí. O para que se oiga bonito, pues ponle ahí a alguien que toque unas tumbas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esa intimidad, pero además ese extraño vínculo que también tiene a lo colectivo, es lo que la ha estado salvando después de todo, porque muy vintage, pero aquí seguimos hablando de libros, ¿no? Y seguiremos, Cristina. Y seguiremos en la lucha. Ahora que mencionabas El Quijote, que es un libro pues profundamente nostálgico, pero que tiene unos comentarios de humor espectaculares. ¿Qué tanto crees que la literatura en México en los últimos años, que sea pues un poco dedicado a contextualizar la terrible violencia que vivimos en el país, qué tanto crees que ha logrado encontrar esa oposición en el mismo trabajo? O sea, me refiero a retratar, por supuesto, la violencia social, pero como en El Quijote se retrata también la nostalgia de una época, también hay humor. ¿Qué tanto crees que han logrado las escritoras y los escritores mexicanos lograr esta yuxtaposición? Oye, qué pregunta tan interesante, porque ahora voy a empezar a leer así los libros, ¿no? En términos de nostalgia y todo eso. No, yo creo que cada generación se siente nostálgico de su infancia, de su juventud, y cuando estemos más viejitos, pues de la adultez, todos vamos a sentir nostalgia, estoy segura. Pero sí creo que ahorita hay más una tendencia a la, no sé si decir denuncia es la palabra exacta, o al menos la exposición del estado de las cosas, ¿no? Y no solamente en la violencia, la que todos conocemos, relacionada con el narco o relacionada con la inseguridad que de por sí hay a través de, bueno, generada por las injusticias sociales, ¿no? También muchas autoras hablan de violencia cuando están embarazadas, violencia, la de los feminicidios, todo esto, ¿no? Y no sé si actualmente, o sea, en la escrita en los últimos años, haya una nostalgia como decir, pero cuando yo era niña, ¿no? O haya más una intención de, ¿qué importa lo que pasó antes? Ahorita pasa esto, ¿y qué vamos a hacer? Creo que está más en un momento de interrogante,
de a dónde vamos a ir con esto. Ajá. No te preocupes, no te preocupes. Y lamentablemente el tiempo se nos va acabando, amigos. La verdad es que podríamos estar aquí, pues yo personalmente, un ratote, ya que pues, no todos los días se tiene la oportunidad de conversar con alguien como Criseida. Pero antes yo, y esto es algo que hago en mis entrevistas, yo no me puedo ir sin 5 minutos antes de una rueda del reconocimiento. Que es algo, Rueda del sí, reconocimiento. es una rueda del reconocimiento. Aquí no tengo ruedita, pero imaginemos que tengo una ruedita y la Ajá. giro. La primera sale. Una escritora que en tu juventud te haya marcado profundamente, que te haya inspirado a Una escritura. una escritora, escritor. Quien tú, Mira, o si prefieres el texto. no, a mí me gustaría realmente que fuera escritor, o digo escritora, perdón. No, no te preocupes. Pero en realidad yo creo que de quien yo adopté la estrategia del humor es de Ibargüengoitia, ligado a problemáticas sociales. Pues digo, me hubiera gustado que fuera una escritora, ¿no? Así como, Sí. pero sí, una de las influencias más fuertes es esa, vincular realidad, política, social, etcétera, con este país tan contradictorio a través con la estrategia del sentido del humor. Sí. Otra. Ya que también, esta no es tanto reconocimiento, pero ya que también hablamos con una poeta, ya que también hablamos con una poeta, ¿cuál es la labor de los y las poetas en ese siglo XXI? O sea, un arte que parece que se está muriendo y que parece que hoy los y las poetas no tienen un sitio tangible en donde reproducir su trabajo. Pero me parece muy, muy interesante y y con mucha mayor capacidad de adaptación la poesía que la narrativa. ¿Por qué? Porque desde siempre ha estado en tensión con cómo se acomoda en el texto, cuánto espacio en blanco hay, incluso aquí puede haber un poco más de juegos visuales y ya le hace como una colaboración a lo visual, ¿no? O a la música, y, no sé, poesía con sonidos, experimental, etcétera. Me parece que tiene mayor capacidad de hacer ese tipo de adaptarse a los nuevos medios. Una pregunta un tanto morbosa, me disculpo, pero me parece que es buena en el sentido de que refleja mucho de la identidad de una persona. Criseida, mañana, Dios no quiera, toco madera, te nos clavas, te nos enfrías. Qué buenos deseos. Dios no quiera, por eso dije, ¿qué canción se escucha en el funeral? Híjole, yo siempre pensé que iba a ser una cosa así como Antonio Aguilar, que me entierren con la banda, pero desde que supe que Janet fue a decirle por qué te vas, fue a cantarle por qué te vas no me acuerdo quién, sí, ¿por qué te vas? Criseida, Monterreyes. No sé, Monterrey es un lugar que te reta a entender la lógica de cómo se organiza una sociedad y de cómo se define uno como persona, pero también es un lugar peculiar que está en una situación geográfica muy interesante, porque de un lado es muy verde, tiene montañas, y del otro lado parece un desierto. Entonces, una ciudad sí, eso, que invita a tratar de entender la lógica de todo. Y ya para acabar un poco, yo te comentaba, yo soy de la Ciudad de México y se tiene la mala impresión desde mi punto de vista de concebir a Monterrey y en general al norte como sociedades muy conservadoras. Un mensaje para los progresistas regios que nos están viendo, los y las progresistas regios que nos están viendo. Pues hay mucha razón en eso, sí es una sociedad conservadora, pero también hay mucho impulso de unos años para acá por la participación ciudadana, por la protesta, por
abrir espacios, por traer temas de conversación. Y yo creo que eso viene de la mano con que está creciendo la ciudad en número, ¿no? Ahora, creo que tampoco, o sea, pues creo que ahora sí que hay de todo en la viña del Señor. Yo me he sorprendido con eso, es muchísimo más diversa de lo que yo habría imaginado. Pero te agradezco muchísimo, Criseida, que nos hayas acompañado, la disfruté muchísimo, en verdad. Gracias. Y Guerrilla de la Concordia, nos veremos próximamente para una siguiente entrevista. Y nada, mucho ánimo y a seguir leyendo.